Zechariah chapter 10 verses 1 and 2. Si no sabe o no se acuerda dónde está Zacarías, está antes de Malaquías. If you don't remember, Zechariah is in front of Malachi. So váyase a Mateo, después Malaquías y Zacarías. Like how in the New Testament it's Matthew, in the Old Testament it's Malachi, and then Zechariah. Zacarías capítulo 10, versículos 1 y 2. Zechariah chapter 10 verse 1 and 2. ¿Tiene la palabra? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidan al Señor lluvia en la primavera. Creo que su Biblia dice sí. Esta dice pidan porque para que tengan otra versión se nos amplíe un poquito más la mente, ¿okay? Dice pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Verse 1 says, ask the Lord for rain in the springtime. It is the Lord who sends the thunderstorms. He gives showers of rain to all people and plants of the field to everyone. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras. Y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como oveja perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Verse 2, the idols speak deceitfully. Diviners see visions that lie. They tell dreams that are false. They give comfort in vain. Therefore the people wander like sheep, oppressed for lack of a shepherd. Vamos a hacer una oración, pero esta vez la vamos a hacer una oración en un canto. We're going to do a prayer, but this prayer is in the version of a song. Este canto es la oración que le vamos a hacer al Señor. Cierren sus ojitos. So with this song, we're going to worship and pray to the Lord. Habla de la lluvia. It talks about rain. Pida bendición sobre su vida. Ask for rain over your life. Dios tiene mucho que darnos, que más de lo que nosotros le podemos pedir. Mire, los cánticos que cantamos no solamente porque sí es lo que sigue. The songs that we sing aren't just to sing it. Son oraciones al Señor. They're like a prayer to the Lord. El rey David hizo muchos cánticos a Dios. King David made many songs to the Lord. Y los dejó en los salmos. And he left them in the Psalms. Cierre sus ojos. Close your eyes. Te adoramos, Jesús, en esta noche. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Esta es su oración, amado. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
tomar asiento. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Pueden sentarse. You may be seated. Thank you. Restauración es un proceso. Restoration is a process. Es un proceso de recuperar, de reparar It's a process of recuperating, of repairing, o de volver algo a una condición mejor or to make into a better condition, o a su estado original. or to its original state. Yo no sé si ustedes alguna vez oyeron una anécdota. I don't know if you've heard an anecdote before, Gracias, hermano. Pero varias veces he oído esta anécdota del viejo violín. but many times I've heard of this anecdote about the old violin. Y dicen que se encontraba este viejo violín en su estuche todo polvoriento. And it says that you found this old violin in its original place, all dusted, En un rincón de una casa, on the inner parts of a house, ya olvidado. already forgotten. Y de repente alguien lo encuentra. And then all of a sudden it's found. Y esta persona que lo encuentra, pues lo vio de la manera como estaba. And this person that found it saw it the way its condition was. Pero pensó y dijo, este violín con un poquito de cuidado puede ser reparado. But that person said, with a little bit of care, it can be repaired. Este violín con un poquito de cariño puede que funcione como funcionaba antes. They said this violin, with a little bit of care, can function the way it functioned before. Y comenzó a limpiarlo. And they began to clean it. Y comenzó a darle brillo. And they began to shine it. Y vio como poco a poco este violín, su apariencia externa iba cambiando. And saw how the physical appearance began to change. Fue y le compró nuevas cuerdas. They bought them new chords. Lo calibró, ¿no? He tuned them. Ajá. Y cuando comenzó a tocarlo, And when they began to play it, no solamente tenía un aspecto hermoso, not only did it have a beautiful, pero comenzó a tocar unas notas extremadamente preciosas. not only did it have a beautiful appearance, but it began to sound beautiful tunes. Nosotros antes, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Before, when we are in our trespasses and sins, éramos como este instrumento, we were like this instrument. ¿sí? Quizás la gente nos olvidó. Maybe the people forgot about us. Quizás el mundo nos olvidó. Maybe the world forgot about us. Pero hubo alguien que nunca te olvidó y nunca me olvidó. But there's someone who has never forgotten about Y us. ese se llama Jesucristo. And that person is called the Y, Lord y- Jesus Christ. y comenzó a vernos. And he began to look at us. Y nos vio el estado, la condición en la que nos encontrábamos. And he saw the state that we were in. Muchos de ustedes quizás eran borrachos. Many of you guys were drunkards. Digo porque yo nunca había tomado un trago. I'm just saying because I've never had a drink. Quizás entre la congregación habían personas que con mucha clase de vicios Maybe in the congregation there was a lot of vices. y personas a las cuales nadie quería acercárseles. And maybe no one wanted to be close to you. Nos tenían distancia And they kept distance from us. porque nos habían categorizado como gente quizás hasta peligrosos. Because they probably labeled us even as dangerous. Pero hubo alguien que del cielo nos estaba mirando But there was someone from heaven looking at us y dijo, yo puedo hacer algo con and said, I can do something with this yo person. puedo cambiarlo. I can change them. Si tan solamente Él permite que yo lo haga. If they only let me change them. Por eso que el tema de esta tarde es permite que Dios te restaure. That's why the theme is let the Lord restore you. La Biblia dice que el hombre cayó de un estado de inocencia The Bible says that humans fell from a state of innocence a un estado pecaminoso. to a state of a sinful state. Cuando desobedeció When they disobeyed y se apartó de lo que Dios le había dicho que hiciera. and they drifted away from God and what He commanded them to do, Y comenzó a conducirse de la manera que él pensó que era mejor.
and they began to act in a way that they thought was better. So, bajo este contexto y basado en el capítulo 8:16 de Zacarías, que ya les voy a leer, And within that context, in Zechariah 8:16, which he will read, vemos a un pueblo de Israel porque Zacarías le profetizaba a Israel. we see a people of Israel because Zechariah prophesied to the people of Israel. Y esta era gente en la cual no se podía confiar. And these were people in which you couldn't trust. En el momento en que Zacarías estaba profetizándoles. In the moment in which Zechariah was prophesying to them. Pero déjeme leerle 8:16. But let me read 8:16 in Zechariah. Dice, pero ustedes, le dice a Israel, deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. El 17 dice, no tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas estas cosas, dice el Señor. 16 y 17. Zechariah 8:16 says, but this is what you must do. Tell the truth to each other. Render verdicts in your courts that are just and that lead to peace. 17, don't scheme against each other. Stop your love of telling lies that you swear are the truth. I hate all these things, says the Lord. Vemos a un Israel que escogido por Dios. We see the people of Israel that are chosen by God. Pero en esa sociedad en la cual estaban viviendo, en esa actualidad, But in that society in which they were living in, se estaban calumniando los unos a los otros. they were scheming each other. Se mentían los unos a los otros. They were lying to each other. Los que tenían autoridad, porque había gente que estaba en autoridad, Those that were in authority, because there were people in authority, pronunciaban veredictos injustos en los juicios que hacían. they declared verdicts that were unjust, Y en contra de sus propios hermanos. even against their own brothers. Era muy difícil y casi imposible el mantener la paz entre el pueblo. It was difficult, almost impossible, to be able to keep peace within the people. Eran personas que vivían para hacer el mal. There were people who lived to do bad. Y note que estamos hablando de Israel, del pueblo de Dios. And note that we're talking about the people of Israel, the people of God. ¿Será que muchas veces dentro de nuestras iglesias ocurre lo mismo? Is it possible that that happens within our churches? ¿Será que esta profecía que se le dio a Israel muchas veces es aplicable a la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo? Is it possible that Zechariah and these prophecies are also applicable to the church in which we're living in? Y no le estaba hablando a la gente de afuera. And he wasn't talking to the people outside. Le estaba hablando a la gente que supuestamente estaba consagrada y obedecía la ley de Dios. He was talking to the people that supposedly were consecrated and followed the commandments of the Lord. Gente que conocía la historia People that knew the history de cómo Dios los había sacado de tierra de esclavitud of how God took them out of the slave ring, y los había convertido en nación. and he converted them into a nation. Sabían, amados hermanos, los tiempos de gloria que habían pasado con los primeros reyes de Israel. You know the times of glory that happened with the first kings of Israel. Sabían que todos los milagros que Dios les había hecho. All of the miracles that the Lord had done for them. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso Because our God is a powerful God. y un Dios que ama, And it's a God that loves. no que sabe amar, Not that he knows how to love, que ama. but he is love. Y nos ama, amados hermanos, de una manera que usted y yo no podemos ni siquiera medir. And he loves us in a way that is immeasurable. ¿Sí? Mucha gente hoy en día se le olvida que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Many people forget that we have been washed by the blood of Christ. Se les olvida que hay una palabra en la cual usted y yo necesitamos reflejarnos. We forget that we have a word in which we need to reflect on. Esta palabra que está aquí en nuestro espejo. This word that we have is our mirror. Cada uno de nosotros, mire, por la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios. And that's why it's so important to read and study the word of God. De comprender el mensaje que Dios tiene
para cada uno de nosotros. to understand the message that the Lord has for each and every one of us. Y tratar de vivir una vida cristiana agradable al Señor. And to try to live a life that is pleasing to the Lord. Éramos esclavos del pecado. We were slaves of sin before. Pero como el viejo violín, But like how the old violin, Dios comenzó ese proceso en nosotros para restaurarnos. God began that process to restore us. Pero hay algo que Dios demanda. But there's something that the Lord demands. Y lo que Dios demanda, amados hermanos, de nosotros se llama obediencia y santidad. And what the Lord demands is obedience and holiness. Dije, se nos olvida que el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Sometimes we forget the sacrifice of the Lord, what the Lord has done for us. Pero Cristo nos manda a que lo imitemos a Él. But Christ commands us to imitate him. No podemos como iglesia estar imitando al mundo. We cannot, as a church, imitate the world. Hay muchas iglesias que usan estrategias, There are many churches that use strategies, y especialmente con la juventud. especially with the youth. Y miran, se van y miran al mundo They go and look at the world y dicen eso. Esto no puede ser muy malo. and they say, this can't be that bad. Lo vamos a traer a la iglesia. We're going to bring them to church. Vamos a poner unas cuantas lucecitas ahí que brillen. We're going to put some fancy lights. Vamos ¿verdad? A hacer ciertos movimientos dentro de la iglesia We're going to do certain movements in the church para atraer más jóvenes. to bring more youth. Y los jóvenes van a traer a sus padres. And the youth are going to bring their parents. Y vamos a predicarles la palabra. And we're going to preach them the word. Y van a ser salvos. And they're going to be saved. Pero ¿será que Dios necesita ayuda del mundo? But does God need help from the world? ¿Sabe lo que la iglesia necesita? You know what the church needs? La iglesia necesita meterse más con Dios. The church needs to La, enter into la closeness with iglesia God. necesita llenarse del poder del Espíritu Santo. They need to be filled with the power of the Holy Spirit. Cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, When the church is filled with the power of the Holy ¿sí? Spirit, Es esa misma presencia de Dios the same presence of God es la que atrae al mundo a venir adentro de la iglesia. is what attracts the world to come to the church. Porque así como usted y yo necesitábamos ser reparados, Because how you and I needed to be repaired, así como usted y yo necesitábamos ser restaurados, just how we needed to be restored, hay gente allá afuera que necesita pasar por ese mismo proceso. there's people out there in the world that need to pass through that process as well. Me encanta Romanos capítulo 12, verso 2. I love Romans chapter 2, verse 2. Porque en la nueva traducción viviente claramente nos dice de la siguiente manera, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. It says, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. don't copy the behaviors and custom of this world, Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. but let God transform you into a new person by changing the way you think. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes agradable y perfecta. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Pablo, a través de esta palabra, So Paul, through this word, dice que nosotros somos los que debemos de permitirle a Dios que nos transforme. says that we need to give permission to God for him to transform us. Él conoce la condición en la cual cada uno de nosotros estamos, He understands the condition in which you and I are in, pero también Él nos ha dado ese libre albedrío. but he's also given us free will. Hay gente que viene a la iglesia There's people that come to church y oye mensaje tras mensaje and they hear message after message, y no vemos cambios en ellos, and there are no changes in them porque no permiten que Dios lo transforme. because they don't let God transform them. Dios en esta tarde te está diciendo, permite que te cambie. But God is telling us today, let me change you. ¿Sí? No imites las conductas de las costumbres de este mundo. Don't copy the behavior and customs of this world. ¿Sí? Pero ¿sabe lo que pasa? But you know what happens? A veces nos gana el orgullo y sus derivados, ¿verdad? Many times we let pride win Y caemos en la trampa del diablo. and we fall in the schemes of the enemy. Si pecamos, If we sin, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados God is faithful and just to forgive us our sins, y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra. and he cleanses us of all sin. Y no solamente eso, Not only that, sino que también
levantarnos y restaurarnos para que podamos tener esa comunión especial con el Señor. but also lifts us up and restores us so that we're able to have that communication with Him. Dios quiere que usted y yo tengamos esa cercanía con Él. God wants us to have a close relationship with Him. ¿Sí? Pero si nuestra condición espiritual, amados hermanos, deja mucho que desear. But if our spiritual condition has much to desire, Si nuestra condición espiritual no es tan buena, if it's not that great, no podemos tener esa comunión que Dios anhela tener con nosotros. we cannot have that communication that He wants with us. Necesitamos permitirle a Dios que nos cambie. We need to let the Lord change us. Pablo dice aquí en Romanos 12, Paul says in Romans 12, permitirle que cambie nuestra manera de pensar. let God transform the way you think. ¿Sí? Israel pecó en contra de Dios. Israel sinned against God, Pero Dios, amados hermanos, que quería restaurarles. but He wanted to restore them. Que quería cambiarles. He wants to change them. Dios se hizo de un pueblo para sí, para que le adorara. God made that nation so that they may adore Him. Y hay un texto en el Antiguo Testamento también que dice And there's a text in the Old Testament that says que no porque eran el mejor de los pueblos. that not because they were the best, Dice que era el más they insignificante, were the most insignificant nation, como nosotros. like us. ¿Sí? Él puso sus ojos sobre cada uno de nosotros. The Lord put His eyes over each and every one of us, No porque valiéramos algo, not because we were worth anything, ¿sí? Pero Él vio algo especial en nosotros. but He saw something special in us. Y cuando ese sacrificio se hizo en la cruz del Calvario And when that sacrifice was completed on the cross, y permitimos que Él nos limpiara con su sangre bendita, and we permitted Him to be cleansed by His blood, fue en ese preciso momento it was in that precise moment que el valor en nosotros incrementó that the value in us became increased, a tal grado que nada nos puede comprar, that nothing could buy us, solamente la sangre de Cristo. just the blood of Jesus. Usted y yo valemos el sacrificio de Jesucristo. You and I are, Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quería restaurar a Israel. God wanted to restore Israel. Y en el versículo 1 de este capítulo 10 de Zacarías le dice, pidan al Señor lluvia en primavera. And in Zechariah it says, ask the Lord for rain in the spring. ¿Sí? Todos sabemos que pues, la lluvia viene en el invierno, ¿verdad? We all know that rain comes in the winter. Cuando vemos lluvia que en el tiempo de primavera, verano, nos sorprendemos. When we see rain in spring, we get surprised Porque son estaciones secas. because those are dry seasons. Cada estación tiene, en la primavera son las florecitas, In ¿verdad? spring, they have the flowers. En el verano es ese intenso calor como el que estamos pasando ahorita. In summer, it's intense heat. Pero la lluvia tipifica bendición, But rain signifies blessing, tanto material como espiritual. just as material and spiritual. Este capítulo 10 de Zacarías Chapter 10 of Zechariah es un capítulo de esperanza, es un capítulo de restauración. is a chapter of hope and restoration. Dios promete cuidar su pueblo, reunir a los dispersos y darles fuerzas después de haber sido oprimidos. God promises to protect them, to bring them back, and to make them free when they were oppressed. Amén. ¿Sí? ¿En qué condición está usted? In which condition are you? Que quizás en la calle y cuando la gente nos miraba, Maybe in the street when the people looked at us ¿verdad? Y nos miraba bien vestidos, and they saw us well dressed, bien perfumados, well perfumed, pero solamente usted y yo sabíamos la condición espiritual en la que nos encontrábamos. but only you and I understood how we were spiritually. Y nos encontrábamos en una situación en la cual no sabíamos cómo proceder. And we were in a condition in which we didn't know how to move forward. Hasta que un día Cristo, Until one day Christ, el dador de la vida, the giver of life, vino y puso sus ojos sobre nosotros. came and put His eyes over us. De una manera u otra, But one way or another, Él nos trajo a una congregación He brought us to a congregation y comenzamos a oír la palabra de Dios. and we began to hear the word of God. Esta palabra, amados hermanos, que nos da fe. This word that gives us faith. Esta palabra que cambia.
The word that changes, Esta palabra que restaura. the word that restores. Y comenzamos a ver la mano milagrosa del Señor. And we began to see the miraculous hand of the Lord. No solamente en las personas que estaban alrededor nuestro, Not only the people around us, sino que comenzamos a experimentar ese poder en nuestras vidas también. but we began to experiment the power in our life as well. A uno los sanó de enfermedades. He even healed us from diseases. A otros les cumplió las promesas que le habían pedido al Señor. To other people, he fulfilled his promises that he made to them. Aún antes de conocerles. Maybe even before they knew him. A uno les arregló su matrimonio. He also he fixed marriages, Sus hijos. the children. Y comenzamos a ver, amados hermanos, a palpar este Dios todopoderoso And we began to tangibly feel the power of the Lord en nuestra vida personal. in our life. Porque Dios promete cuidar de su pueblo. Because God promises to protect his people. El diablo nos traía oprimidos. The enemy has us oppressed. ¿Sí? Nos traía, amados hermanos, en una condición de aflicción. He had us afflicted. No sabíamos qué hacer. We didn't know what to do. Pero Dios en su misericordia But the Lord in his mercy se reveló a nosotros y nos encontró. revealed himself to us and he found us. En medio de esa sociedad corrupta, So in the midst of that corrupt society, Dios invitaba a Israel, amados hermanos, a su pueblo, a que dependiera de él. the Lord invited Israel to depend on him. Pero ellos preferían hacer otras cosas. But they decided to do other things. Preferían comerse los unos a los otros. They decided to eat each other. Preferían criticarse. They decided to criticize Pelearse. each other, Sí. fight with each other. Gracias a Dios que siempre hay un remanente que se mantiene fiel. But thank God there's always a faithful remnant. Fiel a Dios. They're faithful to the Lord. Fiel a su palabra. Faithful to his word. Fiel al servicio del Señor. Faithful to the service. El problema era que la mayoría no quería depender de Dios. But the majority didn't want to depend on God. Hasta la fecha, en la actualidad, Even today, hay gente que no quiere depender de Dios. there's people that don't want to depend on Hay God. gente que prefiere depender de su economía. They prefer to depend on their money. Prefiere depender de lo que han logrado en este mundo. Of what they've been able to achieve in this world. Depende de su cuenta bancaria. They depend on their bank account. Dependen de todo, They depend on everything menos de Dios. except God. ¿Sí? Así estaba esta gente. That's how these people were. Buscaban sus respuestas en los ídolos, dice la Biblia. The Bible says they found their answers in idols. ¿Sí? Ya no buscaban al Señor en oración. They didn't look for the Lord in prayer. Buscaban a los adivinos They looked for the sorcerers y otras cosas del momento, and other people and other things in that time. como en nuestros días. Like in our ¿Sí? time. Hay gente que viene a la iglesia ya con una agenda bien formada. There are people that, like how today, they have their agenda full. Pero es una agenda que no nació en el corazón de Dios, But it's an agenda that is not conformed to the Lord's Sí. will. Sino que en su propio razonamiento, If not in their own thinking. y que es paralelo a lo que ellos quieren obtener para satisfacer su carne. And it's conformed to how they want to satisfy their flesh. Se les predica, They're preached, se les enseña they're taught, y no hay cambio. and there's no change. Y uno dice, Señor, pero ¿qué está pasando? And one asks themselves, God, what's happening? Si testificamos que la palabra tiene poder, If we testify that the word is powerful, testificamos que lo único que nos puede cambiar es tu palabra bendita, Señor. we say that the only thing that can change is your word, Lord. Pero el problema es que nosotros no nos dejamos cambiar por esta palabra. But the problem is that we don't let ourselves be changed through this word. ¿De qué me sirve memorizar tantos versículos? What does it profit me to memorize so many verses? ¿De qué me sirve ser una enciclopedia bíblica viviente How does it serve me if I'm a physical encyclopedia? si no tengo la valentía para aplicar esta palabra en mi propia vida? If I don't make the decision to make this applicable to my life? El Señor les dice, no tienen pastor. The Lord tells them they don't have a shepherd. Porque en vez de poner atención a su palabra, Because instead of paying attention to the word,
¿Sabe a lo que le estaban poniendo atención Israel? You know what they were paying attention to? En ese tiempo, también como ahora, In that time, like how now, habían muchos líderes corruptos. there were many corrupt ¿Sí? leaders. Vestían bien, They dressed pienso well, yo, hablaban bien, they spoke well, tenían conocimiento de la ley, they knew the law, ¿sí? Pero sabían manipular a la gente. but they knew how to manipulate the people. Sabían contar sus mentiras, They knew how to lie. que cuando venían a los oídos de Israel That when it came to the ears of the people of Israel, sonaban como verdad. it sounded like truth. ¿Sí? Y cuando Israel tenía todo el Antiguo Testamento a su favor, And so they had Israel and the Old Testament to their favor. las leyes que Dios le había dado a Moisés, The law that was given to Moses by God, etcétera. etc. Pero no escuchaban a la voz de Dios. But they didn't listen to the voice of God. Usted sabe que las ovejitas son frágiles, ¿cierto? You know that the sheep are very fragile. Usted y yo somos frágiles. You and I are fragile. Por lo que necesitamos un pastor. That's why we need a shepherd. ¿Sí? Y bendito sea Dios que el pastor de pastores está en este lugar. And thank God that the pastor of pastors is in this place. Pero por eso es que Dios también coloca pastores en las congregaciones. But that's why the Lord chooses pastors for congregations. Pero muchas veces estas ovejitas son como los hijos cuando crecen. But many times the sheep are like children when they grow up. Usted sabe, bueno, uno que ya experimentó sus hijos que ya crecieron, ¿verdad? Well, for those who have experienced that their children are grown already, A veces nuestros hijos adultos dicen, pero yo ya lo sé, many times they say, I already know. ya lo sé todo. I know everything. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? What are you going to teach me? Y muchas veces las ovejitas no se dejan pastorear. And many times the sheep don't let themselves be shepherded. Pero el Señor te quiere bendecir. But the Lord wants to bless you. Quiere mandarte esa lluvia de la primavera. The Lord wants to send you that rain in the spring. En el tiempo en el cual escasea la lluvia, In time where there's no rain, Dios la puede producir. the Lord can bring it. Dije, la lluvia tipifica bendición. Again, I say the rain is blessing. Y el Señor te quiere bendecir. And the Lord wants to bless you. No hay estación en la cual Dios no te pueda bendecir. There's no season in which God cannot bless you. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. But you need to learn how to listen to the voice of the Lord. Tienes que dejar todas esas mentiras que has agarrado en la calle. But you need to let go of those lies that you got from the street. Tienes que tirarlas. And you need to throw them away. Cuando tú oigas algo When you hear something que se oye bonito, that sounds good, ¿no? Consulta con Dios. consult the Lord. Mira si va paralelo con la palabra del Señor. See if it's in accordance to the word. Y si va paralelo con la palabra del Señor, entonces es verdad. And if it's confirmed in the word, then it's true. ¿Sabe cómo le llamamos al diablo? You know how we call the devil? El padre de mentira. The father of lies. ¿Sí? Ese padre de mentira que sabe hablar muy bonito. The father of lies who knows how to speak very well. Que sabe cómo convencer He knows how to convince a las ovejas que son frágiles. to the sheep who are fragile. ¿Sí? Permite que Dios te restaure. Let the Lord restore you. ¿Sí? Pero hay un problema. But there's a problem. Hay mucha gente que está cansada de oír la verdad. There's a lot of people that are tired of hearing the truth. No quiere oír la verdad. They don't want the truth. Se deleitan escuchando mentiras. They love hearing lies. En Ezequiel capítulo 28 In Ezekiel chapter 28, nos encontramos ahí la historia de un falso profeta we find a story of a false prophet llamado Ananías. called Ananias. Cuando el pueblo de Dios estaba bajo el yugo de Babilonia, When the people of God were under slavery of Babylon, él les comienza a profetizar he begins to prophesy. y les dice, en 2 años Dios va a quitar ese yugo. And he says, in 2 years, the Lord will take off the Yoke. yoke. Dios ya les había hablado. The Lord had already spoken to them. Dios, a través de otros profetas sabían de que este proceso iba a ser largo de 70 años. The Lord already spoke to them through another prophet that this process was going to take 70 years. Pero cuando uno está sufriendo, But when someone is suffering, cuando uno está pasando por un tramo difícil, when someone is passing through a difficult time, uno quiere oír la salida.
One wants to hear the end. Y mientras más rápido, mejor. And the shorter it is, the better. Pero si Dios ya había hablado But if the Lord already spoke, y Dios les había dado cierta cantidad de años, and the Lord already gave them a certain amount of years, en este caso 70, in this case 70, ¿sí? Entonces la palabra de Dios tenía que cumplirse. then the word of the Lord needed to fulfill itself. Cuando Dios habla When God speaks, y habla a tu corazón and He speaks to your heart y habla a mi and to corazón, my heart, vamos a sentir we can feel la voz de Dios. the voice of the Lord. Note que dije, yo no dije voy a oír la voz de Dios. We didn't say we're going to hear the word of God, Dije voy a sentir la voz de but I'm Dios. going to feel the voice of the Lord, Porque Dios te va a hablar al corazón. because He'll speak to your heart. ¿Sí? Y por eso es que cuando usted y yo vamos buscando ese proceso de restauración That's why when we're looking for the restoration process, y Dios ha hablado ciertas cosas a nuestras vidas, and the Lord has spoken certain things for our life, vamos a poder soportar el proceso. we're going to be able to endure the process. Dios nunca dijo de que la vida cristiana iba a ser fácil. The Lord never said that the Christian life was going to be easy. Dios nunca dijo de que al hacernos cristianos íbamos a pasar una vida de vacación. He never said that as a Christian we're going to have life as it were in vacation. Dios sí dijo que íbamos a ser pasados por el fuego. He did say that we were going to pass through the fire. Dios sí dijo que íbamos a sufrir, The Lord said that yes, we are going to que íbamos suffer, a llorar, that we're going to cry, íbamos a pasar por muchas tribulaciones. that we're going to pass through many tribulations, Pero Él prometió estar con nosotros but He promised to be with us en cada momento y situación de nuestras vidas. in every situation in our lives. Pero si usted no se deja transformar, But if you don't let yourself be transformed, si usted no quiere cambiar de la condición en la cual usted se encuentra, but if you don't want to change, or if you don't want to change in the condition that you're in, si usted quiere seguir como ese violín polvoso tirado en una esquina but if you want to be like the old violin set aside and dusty, y no se quiere poner en las manos de Jesucristo and you don't want to be in the hands of the Lord para que te limpie, so that He could polish you, para que te dé brío, so that He para, cleans you, para que te restaure, so He restores you, entonces Dios no puede hacer nada. then the Lord can't do anything. Tenemos que dejar que Dios nos We cambie need to let the Lord change us a través del poder de la palabra. through the power of the word. ¿Sí? Y este falso profeta le dice al pueblo de Dios que su yugo iba a ser quitado en 2 años. And this false prophet told them that their yoke would be taken away in 2 years. Porque es más fácil, amados hermanos, oír las mentiras del diablo Because it's easier, brothers and sisters, to hear the lie of the enemy y vivir por ellas, and live in ¿sí? them, que amados hermanos, a enfrentar una realidad espiritual than to confront a spiritual reality, y especialmente si ha sido declarada por la voz de Dios. especially if it's been declared by the Lord. Jeremías les dijo que eso que Hananías había hablado era falso. Jeremiah told them that what Ananias spoke was false, Porque lo que Dios habla se cumple. because what the Lord speaks, it Y fulfills. Dios había dicho de que este profeta Ananías iba a morir. And the Lord said that this prophet Ananias was going to die. Y ese hombre murió en ese mismo año, And that man, Ananias, died that same year, tal como Dios lo había hablado. just like how the Lord spoke. Yo no sé qué tanto Dios te habla a ti. I don't know how much the Lord speaks to you. Yo no sé si todavía estás esperando en promesas de parte de Dios. I don't know if you're still waiting on promises. Pero si Dios lo habló, But if the Lord spoke, se va a cumplir. it will. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Esta profecía, amados hermanos, sí se va a cumplir. But this prophecy will come to pass. El Señor está a las puertas. The Lord is at the door. ¿Y qué de ti, amados hermanos, si no permites que Dios te restaure? And what's going to happen if you don't let the Lord restore you? Si no permites que Dios te cambie If you don't let the Lord change you? y prefieres vivir en tus propias concupiscencias. And you continue to live in your own desires. Dios quiere llevarnos al cielo. The Lord wants us to go to heaven. ¿Sí? Y muchas veces no alcanzamos la plenitud en el espíritu And many times we don't experience the plentifulness in the Spirit por nuestra propia culpa. for our fault. El Señor le dice a Israel: The Lord tells Israel, mi pueblo vaga como ovejas perdidas
y las atacan porque no tienen pastor. My people wander like lost sheep, and they are attacked because they have no shepherd. Lo mismo que está pasando hoy en día con la iglesia de Jesucristo. Just like what's happening to the church nowadays from the church of Jesus Christ. Usted sabe y conoce de gente que prefiere no congregarse más. You and I know of people that don't want to congregate anymore. Hoy en día se les hace más fácil y hasta conveniente el cambiarse de iglesias. Nowadays, it's so much easier to congregate or change any church. Ya la fidelidad a Dios y a su iglesia se está perdiendo. The faithfulness to the church, it's diminishing. Y oí a alguien que decía que muchas iglesias se están cerrando. I heard someone say that a lot of churches are closing, Pero también hay muchas iglesias que abren. but there's also a lot of churches that are opening. Y así como abren, se cierran. And just how they open, they close. Porque creen que la iglesia es un negocio. Because they believe that the church is a business. Un negocio en el cual la gente se puede lucrar. A business in which anyone can just participate in. Un negocio en el cual el pastor puede quitar toda la lana de sus ovejas. A business in which they think that any pastor can go ahead and take off the Para su propio beneficio. wool of their sheep for their own benefit. Y pues teniendo ese razonamiento, And having that type of mindset, pues dicen, bueno, si quieren que siga así, yo sigo. and if they say, well, if they want me to be like that, then I'll continue. Pero si no quieren que sigan mi manera, But if they don't want to follow my way, pues me voy. well, then I'll go. Se hace fácil. They say it's easy. Por eso que el Señor pone esta palabra aquí y dice, andan como ovejas sin pastor. That's why the Lord says here, my people wander like sheep because they have no shepherd. ¿Sí? Mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. My people wander like lost sheep and they are attacked because they have no shepherd. ¿Quién es el que ataca a las ovejas? Who is the one who attacks the sheep? ¿Sí? Usted sabe que tenemos ese enemigo, el diablo, You know that we have the enemy, right? mandándoles una serie de misiles a sus mentes para impedir esa transformación en sus mentes. Sending so many missiles to the mind to The transformation in their mind. stop the transformation in the mind. ¿Sí? Esa transformación que tiene que ir alineada a la palabra de Dios. That transformation that is conformed to the word of God. Por eso, amados hermanos, que la iglesia tiene que ser conocedora de la palabra del Señor. That's why the church needs to know the word of the Lord. Si usted no es conocedor de la palabra de Dios, If you don't know the word of God, el enemigo, amados hermanos, mire, lo va a engañar. the enemy will deceive you. El enemigo, amado hermano, lo va a manipular. The enemy will manipulate you. Y va a hacer que usted haga lo que él quiere, el enemigo. And you're going to do what the enemy wants. ¿Sí? El Señor describe a estas ovejas sin pastor como vagos. The Lord describes these sheep as lost. ¿Usted ha visto los vagos? Have you seen the lost? No sé cómo es en inglés, los vagos. ¿Ok? Pero los vagos nunca están en casa. Oh, but the people who are always outside, the callejeros, No, siempre andan en la calle. they're always outside. Les encanta la calle. They love the outside. Y como les encanta la calle, se juntan con gente de la calle. And how they love to be outside, they're always with people from the outside. Y esta gente poco a poco les va ganando el corazón. And little by little, they begin to win over their heart. Ajá. Y cuando nosotros, la iglesia, And when we, the church, nos damos cuenta de ellos, notice them, porque nos damos cuenta, because we observe, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta, vemos esos cambios que muchas veces uno dice, ¿qué pasó? but when we see, obviously, what's happening, we say, what happened? Anduvo vagando. They were out on the street. Anduvo vagando mucho tiempo allá afuera de su casa. They were outside a long time, the bums. Es tiempo de permitirle a Dios que nos restaure. It's time to let the Lord restore us. ¿Sí? Es tiempo de, amados hermanos, de apegarnos más a esta palabra It's time to be closer and draw closer to the word of the Lord, para que Él restaure tu fe.
so that He restores our faith, para que Él restaure tu vida espiritual, so that He restores your spiritual life. tu manera de pensar, como dice Romanos 12:2, The way of thinking, how Romans says 12:2, tu servicio Your y, service. y amor a Dios, And love towards God. a su obra, to His to his to His work. work. Yeah. Dios te quiere bendecir The Lord wants to bless you, y Dios está dispuesto a hacerlo. and the Lord is willing to do it. Pero necesitas arrepentirte de corazón por tus obras, But you need to repent from heart of your works, por tus malos pensamientos. for your bad thoughts. Y sencillamente, mire, es bien fácil It's very simple regresar al primer amor. to come back to the first love. ¿Te acuerdas? Do you remember? Cuando nadie te tenía que decir qué hacer When no one needed to tell you what to do o cómo hacerlo. or how to do it. Sencillamente lo hacías. You just did it. ¿Sí? No necesitabas supervisión. You didn't need supervision Porque no venías a agradar a nadie. because you didn't come to satisfy anyone. Venías a agradar solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. You only wanted to satisfy the Lord, King of Kings and Lord of Lords. ¿Qué pasó con el tiempo? What happened with the time? ¿Qué suceso extra especial, negativamente hablando, ocurrió en tu vida que cambiaste? What negative time happened that it's not like that anymore? Ahora hay que rogarte para que comas. Now we have to beg you to eat. ¿Tendrá usted hijos todavía a los cuales usted les ruega que coma? Do you have children that you're still like, you need to eat? Sí. Hace mucho tiempo había una hermana hace 3 décadas en una iglesia A long time ago, con un niño de 7 años. there was a sister who had a child of 7 7 años. years, Al niño no le gustaba comer. and they didn't like to eat. Y la hermana le llevaba la comidita y le daba como que tenía 3 años. And the sister fed the child as if they were 3 years old. Así hay gente en esta iglesia. That's how there are some people in this church. Venía a la iglesia, hombre. Come to church. ¿Por qué no viniste el martes? Why didn't you come Tuesday? ¿Por qué no viniste el jueves? Why didn't you come Thursday? ¿Qué te está pasando? What's happening? ¿No? Y es como que, como ese niño de 7 años. And it's like that child of 7 years. Come, papito, un poquito de maná. Come eat some heavenly food. Porque mira, los puros huesitos te están quedando. Because only bones are staying on Dios your te plate. quiere bendecir. The Lord wants to bless you. Pero si tú no quieres comer But if you don't want to eat el pan de vida, the bread of life, poquito a poquito, then little by little, vas a ir perdiendo la fortaleza espiritual que Dios te ha dado. you're going to be losing your spiritual strength that the Lord has given you. Ya, deja de serte el rogado. Muchas veces, amados hermanos, hay que exhortarte Many times you need to be exhorted para que reacciones y obedezcas. so that you react and obey. Regresemos a la senda antigua, Let us go to the old ways. old ways. ¿Sí? Tenemos que vencer ese orgullo, hermano. We need to conquer the pride. El orgullo de nada nos sirve. Pride doesn't help us. Y cruzar nuevamente esa línea hacia la libertad en Cristo. And we need to cross that line to freedom in Christ. Sí. Solamente en Jesús hay plenitud de vida. Only in Christ there's a life that is plentiful. Solamente en Jesús. Only in Jesus. A veces Many times es necesario humillarnos. it's necessary to humble ourselves. Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Because the word of God says that he sees the prideful from far but gives grace to the humble. Y necesitamos humillarnos. And we need to humble ourselves. Necesitamos poner a un lado ese pensamiento de los años que tenemos de cristianismo. We need to put aside how many years we have as a Christian. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. James 4:8 says, come near to God and he will come near to you. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Wash your hands and sinners and purify your hearts, you double-minded. Pero tenemos que hacer esa decisión. Though we need to make that decision. La decisión de nosotros por nuestra propia voluntad acercarnos hacia Dios. We need to make that decision, our decision, to come before the Lord.
Cuando usted se está acercando a una persona, When you get close to a person, a medida que usted va caminando hacia él o ella, conform to the closer you get, esa persona está más cerca. that person gets closer too. Y lo inverso es lo mismo. And it's the same. Cuando esa persona está lejos When that person is far y usted continúa caminando hacia la dirección opuesta, and you keep going in the opposite direction, a medida que usted va caminando está más lejos de esa persona. the more you walk, the farther you are from them. Dios quiere acercarse a nosotros. God wants to get close to Pero us. aquí a Santiago le dice que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. But in James, it says that we need to take the initiative. Si no vienes a la iglesia, If you don't come to church, si no oras, if you don't pray, si no vigilas, if you don't vigil, si no lees la palabra, If you don't read the si Bible, no la estudias, if you don't study it, cada vez que no practicas esas disciplinas, every time you don't do those disciplines, te vas alejando cada vez y más de tu Señor. you further away from your God. Acercaos a mí, dice el Señor. The Lord says, come to me. Yo quiero restaurarte. I want to restore you. ¿Sí? Acércate a Dios en este día, amado. Get close to God in this day, brother, sister. Permite que Él te restaure, Let him restore you, que Él te purifique en su presencia. that he purifies you in his presence. Cantemos ese canto otra vez. Let us sing that Por song one favor. more time, please. Mira, no dejes que el día malo te sorprenda. Don't let the evil day surprise you. ¿Alguna vez has sido sorprendido? Have you ever been surprised? A mí me gusta que me sorprendan, I like getting surprised, pero con cosas buenas. but with good things. Cuando Cristo venga, When Christ comes, me va a sorprender, he'll surprise me porque yo voy para el cielo. because I'm going to heaven. Pero ¿qué de aquellos que no se dejaron restaurar? But what about those who didn't let themselves be ¿Qué, restored? qué de aquellos que solamente, manda la lluvia, solamente oían la palabra de Dios? But what about those that only heard the word of God? Qué bonita está la palabra de Dios. How beautiful it is. Me gustó la enseñanza, I love the teaching. me gustó la predicación, I love the preaching. pero le fallamos en algo al Señor. But we fall short No aplicamos la enseñanza a nuestra vida. because we don't apply the teachings to our Y life. al no aplicar la enseñanza a nuestra vida, And in not applying it in our lives, seguimos lo mismo, we are the same, ¿sí? Alejándonos del Señor. furthering away from the Lord. Queremos bendición, We want blessings. acerquémonos a Dios. Let us get closer to the Lord. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos God wants to open the gates of heaven y derramar esa lluvia de verano. and bring down that ¿sí? Esa lluvia que muy raras veces la gente puede ver, and bring down the rain that many people cannot see, pero está dispuesta para el pueblo de Dios. but is Póngase for de the pie. people of God. Digámosle al Señor que mande la lluvia. Let us sing to the Lord. Let us bring rain.